Bueno, vamos a arrancar repasando el Mundial Sub-20 ayer, que fueron los partidos que se jugaron, en Bien. el que España le ganó a Ucrania y avanzó a cuartos de final. Y la sorpresa, o no tanto, depende, es que México goleó al anfitrión, que es Chile, por 4-1. Y ahora espera por el ganador en el partido de Nigeria y Argentina, que se va a jugar hoy, que se va a jugar a las 4:30. Ujú. Además de ese partido, se va a jugar el Colombia contra Sudáfrica a la misma hora, y a las 8 va a jugar Paraguay contra Noruega y Japón contra Francia. Así que bueno, eso es un poco lo que es el Mundial Sub-20. Llamativo el resultado que recibió Chile, pero bueno, quedaron afuera del Mundial. Después de esto vamos a pasar a repasar varias noticias que nos ha dejado el día de ayer y la semana en general. Bueno, vamos a empezar hablando de Rus, una noticia quizás un poco triste. En Boca sacó un comunicado por su cuenta de X en el que dice: el Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, Mm. recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. Así que bueno, momento delicado que sigue pasando Russo, que lamentablemente está costando su recuperación. Incluso se hablaba ayer de rumores, esto ya lo que voy a decir ahora son rumores, de que la familia está esperando un milagro, que bueno, esperemos que se recupere, pero se ve un panorama complicado realmente para el actual técnico de Boca. Bien, después de esto tenemos una noticia llamativa Sí. que fueron el tema de los audios del VAR. Mm. Recordemos que en el 2023 la AFA informó que se publicarían todos los audios y videos del VAR de jugadas específicas que presenten alguna dificultad de resolución. Bueno, en esta ocasión tomaron la decisión de no difundir los audios del VAR del partido entre Estudiantes y Barracas Central, cosa que tampoco hicieron en el partido de Barracas Belgrano. Así que bueno, Barracas que no nos deja de sorprender ya a estas alturas, pero bueno, vale la pena mencionarlo y tratar de que la gente sepa todo el tiempo lo que pasa, a pesar de que pareciera que lo van a seguir haciendo, ya no les importa nada. Ujú. Con la exposición que hay ahora, a veces se lo compara con el Arsenal de Grondona, que incluso llegó a salir campeón de la Copa Sudamericana. Creo que esto es peor todavía, incluso con la exposición que hay hoy. Se hacen los que no pasa nada, miremos para otro lado y sigamos avanzando. Y los dirigentes de los clubes tampoco hacen nada, porque si salen de a uno a declarar en contra no sirve, porque los terminan sancionando. Seguramente internamente pasen cosas peores que no sabemos. Y por ejemplo, también ayer se difundió una foto del Chiqui Tapia con Messi y De Paul, en el que se le echaba la culpa a los jugadores argentinos, Mm. pero yo creo que los jugadores argentinos justamente son los que no pueden decir mucho, porque el Chiqui Tapia en las elecciones donde realmente triunfó, donde ratificó Escalón y defendió a los jugadores cuando estaban las críticas masivas hacia la selección, donde criticar era lo común. Pero bueno, más allá de eso, uno sueña a veces que los jugadores sean los héroes, ¿no? De que salgan a declararse en contra, pero bueno, es algo que no va a pasar, que hay que esperar más que nada de nuestro propio fútbol, que nos salvemos a nosotros mismos. Pero Ujú. bueno, nada, complicado y triste la situación de este momento, en el que ya es más una resignación que otra cosa. El propio Marcelo Gallardo, a pesar de que es verdad que River quizás no es de los clubes más perjudicados, pero él mismo salió a decir de que no tiene sentido salir a declarar porque te sancionan. Así que nada, momento complicado que pasa el fútbol argentino en cuanto a su estructura y a sus dirigentes. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar algunas noticias del mundo River. Ya recién Sí. hablábamos de Boca, del director técnico. Bueno, eh, ¿qué pasa en el mundo River? Hay dos noticias. La primera es que ya se está hablando de un rumor para el mercado de pases que arrancaría a fines de este año, principios del próximo. Y desde el entorno de Santiago Sosa, el jugador de Racing, ven con chances su vuelta a River. Eh, Según informan diversos medios, el cuerpo técnico de Gallardo lo contactó y el jugador está interesado. Recordemos que el propio jugador comentaba que a principios de año se ofreció a River y no le atendieron el teléfono, Ujú. que supuestamente el que no lo atendió había sido Poncio, Sí. y ahora está interesado en volver. Sería otro jugador más de Racing que se lleva a River.
recordemos Salas, y bueno, Acuña no desde Racing directamente, pero que en vez de volver a su club, volvió a River. Pero bueno, el problema de Sosa es que su cláusula de rescisión es bastante elevada, es de 12 millones, y además de eso tiene contrato hasta 2027, por lo que por ese lado sería complicado su contratación. Bien, esto un poco una noticia por ahora que seguramente se irá ampliando al pasar de las semanas y los meses, sobre todo porque todavía es pronto. Bueno, otra noticia es de que el plantel de River tiene 12 bajas confirmadas para el próximo domingo, lo cual es una gran cantidad y complica un poco el panorama. Las bajas son Acuña, Montiel, Rivero, Quintero, Castaño y Galarza por fecha FIFA. Jan Subiabre porque está en el Mundial Sub-20. Salas y Portillo por expulsión, aunque a Salas quizás le bajen la sanción porque apeló River para que le bajaran las 2 fechas y se la bajen a una, que ya cumplió con Rosario Central. Después tenemos a Constantini, Roberto y Pesela que están lesionados. Hay algunos jugadores que tienen chances de volver, pero todavía sin el alta médica, que son Enzo Pérez, Sebastián Driussi, el Piti Martínez y Maxi Mesa. Pero bueno, va a tener que tirar seguramente de los jugadores de inferiores para poder sacar adelante el próximo partido, porque bueno, como estamos mencionando, hay varias bajas y la va a tener realmente complicada. Bien, vamos a pasar ahora a una pequeña curiosidad de los directores técnicos de la final del ascenso entre Broggi y Gracián, que bueno, ahora van a estar para matarse más o menos para el todo por todo, pero ellos compartieron plantel en el Vélez campeón del Clausura 2005 bajo la dirección de Miguel Ángel Russo, así que se conocen, digamos, de cierta forma. Vamos a ver qué tanto se recuerdan para esta final, ¿no? En el que van a dejar la vida. Bien. Bueno, otra curiosidad, pero ahora en el extranjero, es que la UEFA aprobó una medida histórica que permite que los partidos de la Liga Italiana y de la Liga Española se jueguen en el extranjero, una cosa bastante rara y llamativa, porque aceptaron que, por ejemplo, el partido entre Villarreal y Barcelona se juegue en Miami, en Estados Unidos. Y el partido de la Liga Italiana que se jugaría en Australia sería el Milan contra el Como. Así que nada, una noticia cuanto menos curiosa que acepten que no se juegue en su liga, sobre todo para los hinchas de cada equipo, ¿no? Que van a tener que no van a poder ir al partido porque no se van a ir, me imagino yo que no se van a ir hasta Estados Unidos por un partido de liga. Serán los hinchas que tengan en ese país los que asistan. Pero bueno, raro y ya han salido varios distintas personalidades y presidentes a ponerse en contra de esta medida. Bien. Bueno, habiendo comentado estas noticias variadas, vamos a pasar ahora con la selección, que bueno, recordemos que este viernes va a jugar. Sí, juega. Bueno, primero vamos a hablar de alguien que no fue convocado en esta fecha, que es Matías Soulé, que el representante Martín Guastadiseño habló del presente del jugador en Roma y en la selección argentina, y no le gustó que no haya sido convocado. Dijo, está trabajando duro para la selección. Es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma y se merece una oportunidad. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, lo cual es cierto. Y bueno, con esta constancia en el rendimiento debería haber sido convocado. Así que bueno, esto fue un poco lo que comentó, y lo llamativo es que no descartó que Soulé pueda aceptar alguna situación de parte de la citación de la selección italiana, porque el jugador es ítalo-argentino, recordemos ese detalle, y que si en la selección en las próximas fechas no es convocado, quizás pueda ser convocado, aparte, sobre todo para una selección Italia que está en horas muy bajas y le vendría muy bien un jugador de las características de Matías. Así que bueno, me llama la atención estas declaraciones. No muchos le han dicho algo a Scaloni, porque bueno, la verdad que ha llevado muchos jugadores, ha hecho todo un proceso, y llama la atención estas declaraciones, sobre todo recordando que en el Mundial pasado, cuando faltaba poco para el Mundial, por ejemplo, se metió por la ventana a Enzo Fernández y Alexis McAllister, que terminaron siendo fundamentales y ahora son titulares. Claro. Así que quizás se equivoca el representante declarando esto. Y bueno, siempre la verdad que los representantes son gente polémica, que ponen pretensiones a veces demasiado altas, y creo que acá se equivoca.
pero bueno, veremos qué es lo que dicta el futuro. Y cuando dice que ningún jugador ha tenido, que es el único jugador sin minutos, que claramente que es mentira, porque, por ejemplo, el Flaco López, que fue convocado la fecha pasada, del jugador de Palmeiras, no tuvo minutos. Bien. Y ahora volvió a ser convocado y quizás tenga, porque juega contra Puerto Rico, que es el partido donde más chances hay. Con Venezuela también podría llegar a ser incluso. Bien, bien. Bueno, y bueno, mucha expectativa, ¿viste? Ya son los... Este mundial yo creo que va a ser como totalmente diferente, sin saber todavía si Messi juega o no, pero para mí va a tener como una parte muy especial este mundial que viene en el 2026 y como que para mí muchos también van a querer ser parte de lo que se va a vivir si en el caso de que Messi participe, ¿no? Sí, por supuesto. Pero también, ¿sabes por qué es desafortunada la declaración? Porque no se sabe si quizás aumenten el número de jugadores que pueden ser convocados al Mundial. Claro. Porque al tener un partido más, al jugarse con las temperaturas que van a haber en Miami y demás, como se vio en el Mundial de Clubes, quizás podría aumentarse esa lista y tener más chances incluso de ir, a pesar de no tener minutos, porque Scaloni ha demostrado que nadie tiene el puesto asegurado. Entonces está bastante errado el representante. Así es. Bueno, vamos a pasar a otra noticia. Dale. De que se cambió la sede para el segundo encuentro de la escaloneta, ya que debido a las protestas que hay en Chicago, el partido ante Puerto Rico se va a jugar en el Chase Stadium del Inter Miami. Así que ahí hay un cambio de sede. Después tenemos que Lisandro Martínez se encuentra próximo a volver a jugar tras la rotura del ligamento cruzado en su rodilla izquierda que sufrió en el pasado mes de febrero. El zaguero del Manchester United está terminando de ultimar detalles antes de regresar a la actividad profesional, lo cual es una gran noticia para nuestra selección, ya que es un jugador impresionante y que es muy necesario en la defensa. Bueno, Teis Sport informó que se hizo una resonancia magnética para ver cómo estaba su articulación la semana pasada y los resultados fueron muy positivos y que podría llegar a volver para la próxima fecha de FIFA que la escaloneta va a visitar Asia. Así que es una gran noticia, sobre todo porque se hizo saber que Otamendi se va a perder el primer partido en el Mundial 2026, en el que no va a estar presente, así que tener a Licha Martínez sería importantísimo para que haga dupla con el Cuti Romero, que es el titular indiscutido, y si el Licha vuelve en un gran nivel, yo creo que debería hacerlo también. Bien, excelente. ¿Con qué seguimos, Nico? Bueno, para unas últimas noticias vamos a pasar ahora a nuestra provincia, ya saliendo de la selección. Vamos a salir del fútbol, ya que en Mendoza se recibió la Copa Juego Limpio en los Juegos Nacionales Evita 2025, que simboliza los valores de respeto, solidaridad y compañerismo. Así que hay una gran noticia para nuestra provincia de los Juegos Evita que se disputaron en Mar del Plata, que ya terminaron. Bien. Después, en el fútbol de salón, Mendoza terminó en el cuarto puesto del argentino de selecciones C15, en el que la Borrabino perdió 3-2 con Metropolitana y quedó en el cuarto escalón. Comodoro Rivadavia obtuvo la corona del campeonato de fútbol de salón. Incluso estuvo muy cerca de llegar a la final la selección mendocina, que se quedó fuera por penales en semifinales. Así que bueno, un gran torneo que disputó nuestra provincia. Bien, perfecto. ¿Sabes qué te quería comentar yo que estaba leyendo? Que viste que se dieron a conocer los valores de las entradas del Mundial 2026 y hay mucho enojo porque dice que los precios se duplican a lo que fue Qatar. Sí, si no me equivoco, la de la final está en más de $6.000, lo cual es una locura y realmente son precios casi inaccesibles, excepto para la gente de clase realmente alta. Y que el fútbol debería ser un deporte más mezclado y más para clase, para que todos podamos acceder, porque es un deporte que podés jugar con medias de fútbol en la calle de tu casa. Bueno, pasa a convertirse en esto, que es un negocio. Y bueno, aunque obviamente en parte se entiende porque la organización y todo lo que conlleva es muy caro, pero se pasaron 3 mundos, por decirlo de alguna forma, con los precios. Claro, y te acordás que en su momento lo hablamos, que tocaron 3 países donde no se puede hacer mucho un plan gasolero como por ahí estamos acostumbrados a hacer, viste, que son países, como bien vos decías, con por ahí valores más altos y demás, entonces se cuesta un poquito, pero bueno, yo sé que los argentinos hacen lo posible para poder siempre viajar al Mundial. Sí, sin duda, olvídate, siempre hay cada uno que se la rebusca
pero bueno, es complicado, sobre todo Estados Unidos, no solo ya desde de los precios, sino de la visa incluso, Claro. que es un trámite también, que es un medio un dolor de cabeza, la verdad. Y Canadá, que es un país también muy exigente para poder ingresar. Entonces, yo creo que este va a ser como un desafío el año que viene poder viajar y demás con todo lo que moviliza, ¿no? Lo que es el mundial. Sí, 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 la verdad que va a ser todo un tema, pero bueno, si no, la gente también lo puede disfrutar de la casa, que es lindo Tal cual. cuando salimos campeones, me acuerdo que salí a festejar acá, A la peatonal. Chao. sí, claro, y con eso estoy más que contento. Así es. Así que bueno. Bueno, Nico, no sé si queda algo más por agregar o con eso cerramos. Lo último para cerrar Dale. es que hay rumores, se siguen habiendo rumores de Franco Colapinto y su continuidad en Alpine. Y se dice que si bien no sumó puntos en el Gran Premio de Singapur, su desempeño fue elogiado por varios medios europeos, entre ellos The Race, que es uno de los portales más críticos con el piloto argentino. Y crecen las versiones que señalan que el anuncio de su contrato multianual con Alpine está muy cerca realmente, y según adelanta, estuve leyendo Infobae, Ujú. la confirmación podría realizarse durante el Gran Premio de Austin, que es el próximo 19 de octubre, y es Sí. una pista especial para Colapinto, porque fue allí donde consiguió puntos en el pasado, en 2024, y bueno, podría concretarse antes de la carrera o incluso en el mismo fin de semana, como ocurrió con Gasly. Así que bueno, ahí hay una esperanza y ya empieza a encaminarse porque también se habla de que Duhan, que era el piloto que estaba al principio de la temporada, que terminó siendo reemplazado por Colapinto, va a ir para Haas, así que sería una competencia menos, aunque nunca fue realmente la competencia. Se habla de Aaron, que podría ser la otra competencia, pero Ujú. tampoco lo veo muy factible y yo creo que Colapinto va a terminar siendo Bien. quien ocupe el puesto para el 2026. Bueno, veremos. Veremos que Colapinto no ha pasado un buen 2025. No, la verdad que le ha luchado, ha remado en dulce de leche. Tal cual. Así que bueno. Bueno, Nico, muchísimas gracias por este tiempo. Que tengas una excelente jornada y nos encontramos mañana en un falso viernes. Gracias, nos encontramos mañana haciendo la prueba de todo porque hay muchísimo para el fin de semana. Así es, muchísimas gracias. Así Nos pasaba vemos. este resumen deportivo junto a Nicolás Banco. Hacemos pausa y ya nos metemos de lleno en la última media hora de Primera Mañana.